Hola, muy buenas. Mi nombre es Raúl Jiménez y trabajo en R España y voy a presentarte este recurso que hemos creado para ayudarte a entender cómo funciona la API de JavaScript, por lo menos los conceptos más básicos, cuáles son los recursos que tienes a tu disposición para seguir aprendiendo tanto a corto como medio y largo plazo. Y nada, el objetivo es que este recurso puedas seguirlo tú tranquilamente desde casa después de esta pequeña presentación y cualquier duda que tengas, nada, te pones en contacto con nosotros. Yo lo único es eso, avisar que no voy a pararme en todos los ejemplos de código por no hacer excesivamente largo el vídeo y nada, espero que te sirva un poco de introducción. Antes de empezar, sí que me gustaría que vieses un vídeo que hemos preparado donde se ponen algunos de los ejemplos de lo que se puede hacer con la plataforma ArcGIS, con la API de JavaScript, entre otras tecnologías, porque hay muchos de esos casos que a veces no se conocen y creemos que es importante que los conozcáis para poder sacarle el mayor potencial a la tecnología más adelante. Así que nada, empezamos. Bueno, espero que te haya resultado interesante el vídeo y sin más vamos a empezar a hablar un poco de la API de JavaScript. ¿Vale? Lo primero, JSAPI es el acrónimo que se suele utilizar cuando nos referimos a la API de JavaScript de ArcGIS. ¿Vale? Te lo comento porque habrá algunas veces que te lo puedas encontrar en algunos repositorios o en algunos sitios. ¿Vale? Y nada, vamos a comentar o vamos a repasar un poco por encima estos conceptos que son los que contiene el contenido de este recurso. Y antes de empezar sí que me gustaría que hiciésemos un repaso sobre la estructura de la página web de la API de JavaScript, ¿vale? Como podéis ver, esta es la página, ¿vale? De aterrizaje de la API de JavaScript de la versión 3.27. ¿Vale? La futura también, por supuesto, será la 3X, ¿no? La que corresponda. Y las principales pestañas que tenemos que conocer y que vamos a estar continuamente moviéndonos entre ellas son estas tres.
la pestaña de guía, la pestaña de referencia de la API y la pestaña de ejemplos de código. ¿Vale? En la de guía nos vamos a encontrar diferentes artículos, tutoriales, un poco de introducción a diferentes conceptos de la propia API. Algunos de estos contenidos están referenciados a lo largo de este recurso, ¿vale? No están todos porque tampoco era el objetivo repasar todos los conceptos de la API, sino como bien pone el título de este vídeo, hacer una introducción a la API, ¿vale? En la API Reference vamos a encontrar el detalle de cada una de las clases y de los módulos que vamos a tener dentro de la API de JavaScript. Entonces, cuando vayamos a trabajar con un mapa, cuando vayamos a trabajar con una capa de algún tipo concreto, vamos a poder buscar aquí, ya sea bien mediante la barra de navegación o bien mediante la barra de búsqueda, vamos a poder encontrar las clases con las que vayamos a trabajar. ¿Vale? Y sí me gustaría, ya que esta página la vamos a usar mucho, que te sientas cómodo navegando por ella, ¿vale? Especialmente por esta parte de la pestaña, porque bueno, todas las clases tienen la misma estructura, ¿vale? Y este menú, que de alguna forma es el índice de acceso rápido a los diferentes elementos de la página. Como puedes ver, esta página suele ser muy larga, porque como decía, está todos los detalles de cómo se trabaja, en este caso, por ejemplo, con el mapa, ¿vale? Empezando por una descripción que nos define qué es esta clase, para qué sirve, un enlace a ejemplos que nos llevará a esta pestaña, a ejemplos de código que haya publicado usando esta clase para que veamos cómo funciona. Bueno, me he saltado esta primera parte, que es quizá una de las más importantes, ¿no? El módulo donde se encuentra esta clase y por tanto cómo se carga cuando vayamos a trabajar con ella, ¿vale? Luego, cuando vayamos bajando, tenemos la parte del constructor o los constructores, cómo podemos inicializar esta clase y los parámetros que siguen. Cuando veáis una interrogación, eso lo que significa es que ese parámetro es opcional, ¿vale? O sea, en este caso nos está diciendo que hace falta que tenga un parámetro por lo menos y un segundo opcional. Que si le damos a clic a Options, nos traerá aquí y donde veremos el detalle. Bueno, en Options o en Deep, perdón, en cualquiera de los dos, ¿veis? Es un acceso directo a la parte de la documentación donde está el detalle de cómo se construye este objeto, y aquí veremos cada parámetro de qué tipo es, ¿vale? Aquí nos dice, oye, esto tiene que ser o bien un nodo del DOM de HTML o bien una cadena de texto que haga referencia al contenedor donde queramos que se pinte el mapa. Y el segundo es un objeto JavaScript, un objeto JSON, ¿vale? Por lo tanto, aquí justo debajo encontraremos normalmente no siempre, vamos a encontrar qué propiedades puede tener este objeto y la descripción de cada uno de ellos y el tipo que tiene, ¿vale? Esto es muy importante porque esto lo vamos a usar continuamente, ¿vale? Si volvemos arriba, otra vez, vemos que aparte de los constructores tenemos las clases CSS o los estilos que va a tener el mapa y cosas que podremos de alguna forma tocar o estilar, ¿vale? Atributos que va a tener el elemento mapa cuando se renderice, ¿vale? Cuando se cree, para poder acceder a ellos. Las propiedades, ¿vale? Dentro del objeto JavaScript, si ponemos, por ejemplo, pues, bueno, luego lo veremos. Cuando hagamos la instancia y lo guardemos en una variable, podremos poner ese nombre de la variable, punto, estas propiedades que tenemos aquí, ¿vale? Y nos devolverán por lo que viene a la derecha. Luego están los métodos, que es qué funcionalidad nos da esta clase o este objeto, ¿vale? Por ejemplo, en un mapa podremos añadir capas y haciendo clic en cada método vamos a ir a los detalles, ¿vale? Podremos centrar el mapa, podremos deshabilitar los eventos, podremos hacer un montón de cosas, ¿vale? Y algunos de estos métodos nos devolverán algo, ¿vale? Con lo que podremos trabajar. Pues al añadir una capa nos va a devolver esa capa añadida por si queremos hacer algo. O cuando hagamos el centrado del mapa, esto va a ser asíncrono, ¿vale? Esto ya dentro de los recursos que tenéis en esta última pestaña. Si no tenéis conceptos de asincronía, ahí os dejo algunas referencias para que sepáis un poco qué es una promesa y cómo funciona esta parte asíncrona de JavaScript. Y
Y nada, y aquí podéis ver un poco ese detalle, ¿vale? Y por último, la última parte dentro de la estructura de una página de la referencia son los eventos. ¿Vale? Los eventos significa, y luego veremos qué es un evento en JavaScript, por si no estás muy familiarizado con el tema, es cuando estamos trabajando con un objeto con cualquier módulo de la clase, prácticamente, bueno, muchos de ellos emiten notificaciones o eventos que cuando sucede algo. Por ejemplo, cuando se hace clic en un mapa, vamos a poder detectar que se ha hecho clic sobre ese mapa, como podemos ver aquí. Cuando se ha cambiado el mapa base, por el motivo que sea, porque lo ha cambiado el usuario, porque tenemos un temporizador que cambia el mapa base, porque en función de la hora del día ponemos un mapa más oscuro, más claro. Cualquier motivo que genere un cambio en el mapa base va a disparar el evento de base map change. La extensión del mapa, ¿vale? Aquí tenemos todos los eventos a los que nos podemos, y veremos ahora cómo se trabaja con ellos, suscribir para ejecutar algún trozo de código que nosotros hayamos creado al uso para esa situación. ¿De acuerdo? Y poco más, ¿vale? En principio esto son la estructura que sí que me quería detener un poco en verla, porque os digo que la vais a tener que usar mucho. Y ahora nos vamos a ir a la última pestaña, la pestaña Sample Code, que como su nombre indica es donde nos vamos a encontrar los ejemplos de código que nos ayudarán un poco a ilustrar cómo trabajar con las diferentes clases, ¿vale? Tenéis aquí alguna agrupación de cuáles son los diferentes ejemplos que hay, aunque podéis hacer, yo suelo utilizar mucho más la barra de búsqueda, ¿vale? Busco siempre por la clase que quiero utilizar, si he venido directamente a esta pestaña y ya me pongo un poco a buscar cuál es el ejemplo que quiero. Dentro de cada ejemplo vais a ver una mini explicación, bueno, a veces un poco más larga, otras veces un poquito más pequeña, y un enlace a lo que es el sandbox, que es una página donde podemos ver el código JavaScript y a la derecha cómo se vería ese código, ¿vale? Una pestaña donde veríamos solo el ejemplo funcionando y la posibilidad de descargarnos el código. Vamos a hacer una visita rápida al sandbox, ¿vale? Antes de irnos de aquí. En este caso, por ejemplo, bueno, perdonad porque me va un poco lenta la conexión hoy, ¿vale? Podéis ver aquí, pues eso, cómo me ha cargado el código. Y yo aquí podría manipular este ejemplo de código, ¿vale? Yo de hecho podría, pues qué te digo yo, podría comentar esta línea, refrescar el ejemplo y dentro de mi navegador hacer pruebas de cómo funciona pues cómo funciona la API, ¿vale? Yo lo que he hecho aquí ha sido desactivar el momento en el que se añade la capa y por lo tanto, pues bueno, ha quedado una aplicación que pues, poco útil porque no tiene la capa, ¿vale? Volviendo al módulo, perdona, es que me he salido sin querer de la página, ¿vale? Nada, simplemente comentar que esa es la estructura de la página de la sección de ejemplos de código. Y un detalle importante a tener en cuenta, cuando hagas búsquedas dentro de la barra de búsqueda y tengas una pestaña activa, quiero que sepas que solo se va a buscar dentro de esa pestaña, ¿vale? Si yo buscase aquí, por ejemplo, map, porque estuviese buscando la documentación del objeto mapa, ¿vale? No voy a encontrar esa documentación, voy a encontrar solo ejemplos que tengan esa palabra map, ¿vale? Entonces tendríais que veniros aquí y fijaros que aquí cuando rellene sí os va a salir la sugerencia de los diferentes clases o módulos que tienen el nombre map, ¿vale? Eso es importante porque muchas veces al principio nos podemos confundir y no encontramos la documentación que queríamos, ¿vale? Y sin más ya, vamos a seguir bueno, vamos a empezar realmente con los conceptos más importantes de la API de JavaScript, ¿vale? Empecemos con la carga de la API de JavaScript. Bueno, no os lo he dicho, veis que de vez en cuando desactivo la barra de la izquierda. Si queréis hacerlo vosotros también, pulsando la tecla H se desactiva. Si estamos navegando dentro de la página, luego tendremos que volver a hacer clic aquí en la barra y pulsar H otra vez, ¿vale? Entonces nada, empecemos con la carga de la API. ¿Qué vemos en este apartado, ¿vale? No voy a entrar en el detalle. Pues os he puesto lo primero, aquí la guía que hay dentro de la sección de guía de la API de JavaScript, ¿vale? Donde se explica cómo se carga un mapa, ¿vale? Está aquí explicado en inglés, lo podéis leer tranquilamente, ¿vale? Y sin más,
os he dejado un ejemplo de código, ¿vale? Que podéis abrir desde aquí, donde se muestra una página HTML que carga un mapa, ¿vale? Este es el resultado final al que deberíais de llegar más o menos si seguís un poco la explicación anterior, ¿vale? Como digo, no voy a entretenerme en detallar esto porque está explicado en la guía, ¿vale? Pero si tenéis dudas, ya sabéis que podéis poner en contacto con nosotros. Os he dejado en muchas de las secciones, aparte del código, igual que en el sandbox teníamos el código por un lado y por otro la posibilidad de verlo, pues igual aquí, ¿vale? Cuando hagáis clic vais a ver cómo es este código ejecutado dentro del navegador, ¿de acuerdo? Lo siguiente que explico en esta sección o que os he dejado es cómo cargar la extensión de un mapa, ¿vale? Porque cuando estamos creando una aplicación, lo más normal es que queramos centrar al arrancar la aplicación el mapa en alguna parte en concreto, ¿no? Donde tengamos los datos o lo que sea. ¿Vale? Pues aquí en este tutorial, de la propia guía también, que como veis no estaba a continuación dentro de la guía, por eso he creado este recurso, porque he intentado estructurarlo de una forma un poco bajo mi criterio con más sentido para empezar. ¿Vale? Pues aquí os explica las diferentes formas que tenéis de crear de cargar la extensión de un mapa, porque igual que, bueno, la forma más sencilla es decirle un punto y establecer una escala, un nivel de zoom, pero eso no nos asegura que siempre se vayan a ver nuestros datos o los datos que nosotros vayamos a cargar en el mapa en cualquier dispositivo, porque imaginad que yo estoy cargando en un móvil la aplicación. No es lo mismo que yo cargue la aplicación en vertical que en horizontal, igual que no es lo mismo cargarlo en un ordenador que en un tablet, ¿no? Entonces, para ello podemos decirle una extensión de mapa que queremos que sí o sí aparezca cuando el usuario abra la página o cuando el usuario haga alguna acción, haga clic en algún elemento, y la propia API se asegurará de que esa extensión esté contenida dentro del visor en ese momento del usuario, ¿de acuerdo? Y sin más, aquí igual os he dejado un pequeño ejemplo de código que utilizando una extensión, pues nada, que en este caso es del Reino Unido, pues establece esa extensión en el mapa, ¿vale? Dentro del tutorial anterior veréis cómo podemos recuperar estos valores, ¿vale? Y bueno, y aquí tenéis el ejemplo en vivo donde podéis ver efectivamente pues, que se carga el mapa con la extensión que le hemos definido, ¿de acuerdo? Las capas. Bueno, vosotros estáis familiarizados con cómo trabaja un GIS, que un GIS trabaja por capas, ¿verdad? Pues la API de JavaScript funciona exactamente igual. Estas capas van a ser de diferente tipo y por tanto cuando estemos trabajando con la API vamos a tener que utilizar el objeto del tipo de capa en concreto que vayamos a cargar, ¿vale? Os he dejado bueno, un documento que voy haciendo referencia, bueno, en la parte de capas, de widgets, de eventos, ¿vale? Con algunas notas adicionales, con algunas imágenes para complementar un poco la documentación de la API de JavaScript. Entonces, en este caso he dejado un poquito de información sobre las capas más habituales con las que os vais a encontrar en casi cualquier aplicación, ¿vale? Una descripción y los casos de uso en los que se utilizan. Y bueno, aquí tenéis cuál es el nombre, ¿no? El Dynamic Layer, el Feature Layer, el Graphic Layer y el Tile Layer. ¿Vale? Una vez leáis un poco esta documentación, que es una introducción a las capas, donde vais a encontrar, bueno, el enlace al API reference del Tile Layer para que veáis el nombre exactamente cuál es, un ejemplo de código, etc. Pues iréis entendiendo un poco mejor cómo funciona esto. Os quería comentar que al estar este documento, pues esto es un documento de Google que está embebido aquí dentro de la aplicación, entonces cuando pulséis en cualquier enlace de este documento os va a salir un aviso de Google de que se va a redirigir a la página de desarrolladores, ¿vale? Entonces en principio, bueno, no hay ningún problema, simplemente avisaros, ¿vale? Que os traerá aquí a la página, que es un mecanismo de seguridad de Google con los enlaces que hay embebidos dentro de una página hecha con este sistema, ¿vale? Entonces nada, podréis llegar aquí. El problema es que cuando estáis aquí no vais a tener un botón de vuelta atrás, ¿vale? Por eso he dejado este enlace aquí para que podáis volver de nuevo a la página. Bueno, si le dais a back ya se queda aquí otra vez, ¿vale? Y nada. Entonces aquí tenéis esta pequeña introducción, el cómo se carga, cómo funciona el orden de las capas, ¿vale? Porque hay algunas constraints, algunos requisitos que se tienen que cumplir, ¿vale? Como que la capa gráfica tiene que estar encima de las otras capas, no puede estar entre medias, en la versión 3 de la API de JavaScript, ¿vale? Que es la que estamos viendo
en este recurso, ¿no? A la que vais a aprender. Y nada, simplemente pues aquí tenéis un poquito más de información, como os digo, e incluso cuando cargamos capas, qué es lo que pasa si las capas tienen diferentes referencias espaciales y demás, ¿vale? Una pequeña explicación también. Y nada, cuando veis que ya empieza aquí a hablar de los widgets, es que aquí termina esta aplicación, no hace falta que sigáis leyendo hacia abajo, esa parte ya será sobre los widgets. Y nada, comentaros, porque una vez hayáis leído esto, ya deberíais estar en condiciones de buscar, utilizando la propia API de JavaScript y con lo que ya habéis aprendido en este apartado, utilizando el método addLayer del objeto mapa, ¿vale? Que también os he dejado ahí un poco... Bueno, antes lo hemos visto al principio, ¿no? Pero la documentación, ¿vale? Si hacéis clic aquí veréis un ejemplo de cómo se carga una capa en un mapa. Pues ya deberíais ser, por ejemplo, capaces de cargar una capa dinámica, ¿vale? Que os he dejado aquí el enlace, porque lo siguiente que os pongo es un ejemplo de código cargando una capa dinámica, ¿vale? Un ArcGIS Dynamic Map Service Layer, ¿vale? Un nombre un poquito largo. Entonces, nada, aquí tenéis el ejemplo de código. Como siempre, he intentado minimizarlo al máximo posible, ¿vale? Para que se centre solo en el código que hace falta, ¿veis? Que es muy sencillito, lo que es el JavaScript es solo esta parte, ¿vale? Concretamente, crear el mapa, cargar el mapa, ¿no? Definir la capa y cargar la capa. Y aquí, pues, podéis ver cómo se ve esta capa cargada en un mapa, ¿de acuerdo? Que no tiene un mapa base definido por detrás y por eso se ve todo gris transparente, ¿de acuerdo? Os he dejado un ejemplo de cómo se carga una capa de entidades, ¿vale? Aquí que es una capa de entidades, que supongo que ya lo sabréis, pero bueno, por si acaso alguien no lo sabe. Y el código, que veis que es bastante parecido al anterior, una demo en directo, bueno, ver una demo de ese ejemplo de código, ¿vale? Que en este caso estaba cargando datos del portal de Open Data de aeropuertos del Reino Unido. En el siguiente apartado os voy a hablar de lo que son los widgets. Los widgets al final lo que nos permiten es reutilizar código, ¿vale? Empaquetizar código que normalmente vamos a utilizar en muchas aplicaciones y ya desde la propia API se han creado unos widgets como por ejemplo el que nos mete la típica cajita de búsqueda para poder meter una dirección y que una dirección o bueno, una cadena de texto y nos busque o bien entre nuestros datos o bien entre un geocodificador para encontrar una calle. ¿De acuerdo? Ese es el widget, por ejemplo, Search. Os he dejado en cada uno de los widgets, bueno, algunos de los más habituales, veis que os he dejado aquí un enlace a todos, el enlace a la especificación, ¿vale? Dentro de la API Reference, para que veáis toda la información si os hace falta. Un ejemplo de código, que como veis, todos los que pone código al live demo, esto es porque hace referencia a la propia API de JavaScript, no es un ejemplo de código que haya hecho yo para este recurso, porque ya hay algunos que creo que son bastante ilustrativos. Entonces, bueno, pues eso, la típica caja de búsqueda, ¿no? Que si pones aquí una cadena de texto, pues te busca, ¿no? Y te mete el comportamiento, no solo de buscar y de sugerirte la lista de sitios, sino de que cuando hagas clic en un resultado, te añade, en este caso, una geometría dentro del mapa, ¿vale? Un elemento para ubicar exactamente dónde está ese punto, ese resultado de la búsqueda, ¿no? Algunos de los widgets tienen su propia guía dentro de la documentación, entonces concretamente el de búsqueda y el de direcciones, que son dos de los más habituales, os la he dejado aquí la referencia por si queréis entender un poco mejor cómo funciona. No todos ellos tienen, ¿vale? Y no por eso no todos tienen, aparece aquí la guía, ¿vale? Comentar que dentro de los widgets se agrupan algunos de ellos, por ejemplo los que están más enfocados a hacer análisis, ¿vale? Veis que hay un montón de ellos, ¿vale? Para crear buffers, para hacer análisis de densidad, para encontrar puntos calientes, para enriquecer una capa con datos de la propia API de GeoEnrichment, que es una de las APIs que se proveen desde ArcGIS para enriquecer datos, ¿vale? Y aquí explica un poco, pues igual, como en todos los módulos, cómo funciona, incluso encontráis información en la API REST para ampliar, ¿vale? Otra parte de la página de la documentación, de la que luego hablaremos, para eso, para que podáis entender al máximo totalmente cómo utilizar y sacarle provecho a estos widgets.
En el caso de los widgets de análisis sí que hay una guía donde se habla sobre cómo trabajar con los widgets de análisis, ¿vale? Los widgets de análisis normalmente incluyen una interfaz para configurar el análisis en sí mismo, que capaz vas a combinar y demás. Bueno, pues ahí podéis entrar un poco en detalle en cómo se trabaja normalmente con los widgets de análisis. Los widgets de geoenriquecimiento, como os decía, que son 5 concretamente, también los tenéis agrupados dentro de S3 Digit GeoEnrichment, ¿vale? Y bueno, hay otros más, ¿no? Veis que tenéis aquí S3 Digit Editing para los widgets, para hacer cosas de edición, etcétera, etcétera. Y comentar que aunque estos son algunos de los widgets que desde la API de JavaScript se nos proveen para empezar a trabajar, nosotros como desarrolladores en cualquier momento vamos a poder crear nuestros propios widgets, paquetizar o empaquetar ahí la funcionalidad y llevárnoslos de una aplicación a otra, ¿de acuerdo? Y ahí sí que vais a encontrar dentro de la documentación de la API de JavaScript una guía donde aprenderéis un poco cómo utilizar esos widgets o cómo crear esos widgets reusables mediante Dojo y Digit, ¿vale? Que es sobre la tecnología que está creada la API de JavaScript en su versión 3.27 y bueno, en la versión en esta generación. Entonces, el siguiente apartado que vamos a ver es uno muy importante, o por lo menos para mí es un concepto súper importante dentro de la plataforma ArcGIS, no solo dentro de la API de JavaScript, ¿vale? Que son los webmaps. Los webmaps, si no lo sabéis, lo que son en definitiva son ficheros JSON, como este que veis aquí a la derecha, que bueno, parece un poco difícil de leer así de primera, que contiene información sobre cómo está estructurado un mapa, una aplicación que pueda tener diferentes capas, que esas capas pueden tener a su vez configuraciones de pues, un rango de visibilidad, pueden tener una opacidad, pueden tener un comportamiento determinado, pueden tener una simbología para los elementos de esa capa. A la vez, el elemento JSON, este webmap contiene información sobre la extensión del mapa, mucha información, ¿vale? No voy a entrar en toda porque podría tirarme aquí diciendo ejemplos de cosas que contiene una hora, ¿vale? Entonces, comentaros que os he dejado un enlace a la página web de la página de desarrolladores donde se explica más información sobre qué es lo que tiene el objeto de webmap, ¿vale? Aquí podréis entrar en todo ese tipo de información y os podéis pasar horas leyendo documentación porque os digo que es mucha la información que puede contener este fichero JSON. ¿Y por qué es tan potente? ¿O por qué digo que para mí es un concepto tan importante dentro de la plataforma ArcGIS? Porque gracias a esa especificación da igual dónde nos llevemos ese fichero JSON, que vamos de una manera muy sencilla vamos a poder cargar un webmap que hemos creado, que tenemos herramientas para crear esos webmaps, como el Webmap Viewer, que tenéis el enlace aquí abajo. Ese webmap nos lo va a poder llevar a la API de JavaScript y nos va a simplificar infinitamente las líneas de código que tenemos que escribir, porque si tenemos un webmap muy complejo, como vamos a ver por ejemplo ahora a continuación, no vamos a necesitar escribir todo el código. Voy al ejemplo para que se entienda un poco mejor. ¿Vale? Dentro de la API de JavaScript, lo primero es deciros que tenéis una guía donde se explica cómo se trabaja con los webmaps, ¿vale? Pero ya me he encargado yo un poco de dejaros un ejemplo de código aquí para que lo veáis y es muy rápido. Antes de ver el código, os quería enseñar, por ejemplo, un webmap, ¿vale? Este es un webmap creado por una persona de ERRI que, bueno, yo me copié en mi organización porque los webmaps no los podemos copiar, o sea, se pueden guardar en la organización de cualquiera de nosotros para luego poder personalizarlo, ¿vale? Entonces, en este caso esta es la página de detalle del webmap de Alain Laframboise, ¿vale? Que yo me llevé, que como podéis ver aquí tiene diferentes capas, ¿vale? Esto es un mapa, un webmap que incluye información de caminos de bicicletas que ha estilado él, que voy a abrir para que veáis un poco lo que os comentaba. Esta es la herramienta del editor de mapas de ArcGIS Online, por si no lo habéis usado nunca antes, ¿vale? Que bueno, tiene un montón de herramientas, entre ellas bueno, nos enseña la leyenda del mapa. Y aquí, como podéis ver, pues bueno, podemos activar, desactivar capas. Si estuviera identificado, podría modificarlo, guardarlo y eso básicamente lo que haría por detrás esta página web es modificar ese fichero JSON con los cambios que yo hubiese introducido,
¿De acuerdo? Como podéis ver, bueno, es que hasta en este caso he metido una capa que mete datos en vivo del tráfico en esta zona. ¿De acuerdo? Información en tiempo real. Todo esto lo podemos hacer dentro de un web map, como veis, o como podéis ver, si echáis un vistazo a los recursos que encontraréis aquí, que básicamente es una página que tengo creada donde recopilo recursos, esto que veis aquí. A ver, un segundito. ¿Vale? Esta interfaz que veis aquí es lo que llamamos la AWSON ArcGIS, ¿vale? La AWSON List de recursos ArcGIS, ¿vale? Donde podréis encontrar a ver, webmap, Vue.js, perdón, no edito. Ups. Vale. Donde podréis encontrar muchísimos recursos de ArcGIS en general, ¿vale? Entonces, bueno, pues con herramientas como esta y otras como ArcGIS Pro y demás, podremos crear nuestros propios webmaps, editarlos y una vez los tengamos creados y publicados o bien en ArcGIS Online o bien en Portal for ArcGIS, que son los sitios donde viven estos webmaps, donde se almacenan, podremos empezar a trabajar con ellos en la API de JavaScript. Entonces, mirad este ejemplo de código que sencillito es. Que como decía, si miráis la guía que viene arriba, aprenderéis un poco cómo funciona. Son solo estas líneas de código, ¿vale? Donde aquí se introduce el identificador del webmap en cuestión, en este caso el que estábamos viendo de las bicis de Portland. Pues solo con este ejemplo de código, si yo esto lo cargo en un navegador, el resultado que vamos a ver es el mismo que estábamos viendo en la otra herramienta. Porque la API de JavaScript es capaz de recopilar en base a ese identificador el objeto JSON. En ese objeto JSON va a encontrar todas las capas y va a cargarnos estas capas dentro del navegador. Bueno, aquí veis que no está cargando la capa de tráfico porque le tengo restringido dónde se puede cargar esa capa de tráfico por temas de limitaciones de uso, porque bueno, tienes que configurar bien quién puede acceder a esas capas de tráfico para que luego la gente no haga uso no autorizado de estas capas que requieren autenticación, ¿vale? Luego veremos esta parte de los proxies, pero bueno, creo que la idea queda más o menos clara, o eso espero. Os he dejado un pequeño ejemplo que en realidad no hace falta que veáis todavía hasta que no hayáis terminado todo, porque bueno, esto es cómo recuperar los elementos gráficos de un mapa, o sea, todo esto que se ha pintado encima del mapa, una vez, o sea, utilizando esta forma de trabajar con la API de JavaScript, ¿vale? Que no hemos seguido el método quizá más habitual en otras tecnologías, que ir creando las capas una a una, donde ya tengo la información tengo las variables donde tengo esa información y puedo toquetear ahí, sino que realmente hemos cargado el objeto y lo que queremos es realmente acceder ahora al mapa una vez está cargado para tocar las diferentes partes, ¿vale? Para poder desactivar, por ejemplo, una capa que he creado, pues añadiendo un botón en la interfaz, ¿de acuerdo? El siguiente apartado que vais a encontrar es el de los eventos. Si habéis trabajado alguna vez con la programación, pues como os comentaba antes, los eventos lo que nos permiten es suscribirnos a cosas que sucedan en el cliente, en nuestro navegador. En este caso pueden ser eventos o bien que sucedan en el mapa o en cualquiera de las capas que hemos creado con la API de JavaScript, o pueden ser eventos que sucedan sobre cualquier elemento HTML que haya en nuestra página, en el DOM, ¿no? Lo que se llama el DOM. Bueno, aquí veis una pequeña introducción. Os dejo la información a la página de... Uy, perdón, es que esta es la página de Mozilla y no me he dado cuenta que no se pueden beber. Ahora lo cambiaré. Cómo trabajar con los eventos, ¿vale? Aquí os he dejado la documentación de la página de Dojo, que esta sí me he dejado en beberla, ¿vale? Que básicamente la mayoría de los ejemplos que vayáis a encontrar en la API de JavaScript asociados al DOM se gestionan mediante Dojo. Bueno, un ejemplo muy sencillito que os quería dejar, para dejar de hablar de terminología extraña, era este donde se ve pues básicamente cómo podemos recuperar un elemento del DOM, en este caso mediante Dojo, ¿vale? Cogemos este input, un checkbox, ¿vale? Definimos una función que básicamente va a mostrar una ventana de alerta que pone click, y con esta línea y este módulo que hemos cargado aquí, podemos asociar
al evento click, cuando el usuario haga clic sobre el checkbox, que se ejecute esta función, ¿vale? Sí, muy sencillito para que entendáis básicamente, ¿veis? Clic y nos muestra aquí el mensaje, ¿vale? Aquí tenéis el ejemplo funcionando. Eso es básicamente lo que nos permite o la base de que es un evento, ¿vale? A partir de aquí os he dejado información para que veáis, bueno, os acordáis que estábamos hablando, ¿no? De los eventos de la clase mapa, todos los eventos que tiene, los que os podréis suscribir. Un poco más de información sobre los eventos que os he dejado en el documento que os comentaba antes, ¿no? En este caso los 5 eventos más habituales o de los más habituales al trabajar con la clase mapa. Ejemplos de acciones que se suelen relacionar a esos eventos y un poco qué significa el estado cuando sucede esto, ¿no? Cuando sucede el evento load, por ejemplo, ¿no? Porque en este caso te dice cuando se ha añadido la primera capa correctamente al mapa, ¿de acuerdo? Luego os he dejado un pequeño ejemplo donde se asocian diferentes disparadores o se asocian funciones a diferentes eventos del mapa, ¿vale? Si os fijáis, lo que hace en realidad es un console log, está imprimiendo en consola dentro del navegador. Eso significa que aquí no vamos a ver nada de primeras si no abrimos, bueno, yo con el Command Alt If, la herramienta de desarrollador de Google, y vemos la consola, ¿vale? Si os fijáis, cuando yo hago clic aquí en el mapa, se está mostrando ahí un mensaje, cuando arrastro el mapa, ¿vale? Se va mostrando otro mensaje. Pues básicamente eso es lo que estoy haciendo en este ejemplo. Es suscribirme a los eventos que están pasando en el mapa y disparar el evento, ¿vale? Comentar eso, de cada evento devuelve una cosa distinta. No es lo mismo hacer clic en un mapa, que lo que me va a devolver la función cuando suceda ese clic es el punto donde se ha hecho el mapa, por si quiero añadir, por ejemplo, una figura geométrica en esa ubicación, que cuando arrastro el mapa. Cuando arrastre el mapa, lo que me va a devolver ese evento va a ser la nueva extensión del mapa, ¿no? Pues aquí podéis ver cuál es en esta columna, qué es lo que nos devuelve cada uno de esos eventos, ¿vale? Para que podamos trabajar un poco con esa información. Y sin más, pues os he dejado un pequeño vídeo que hice también explicando, bueno, cuando no podáis hacer clic, hacer un poquito de scroll, que es que a veces es porque hay una capa encima. ¿Vale? Un pequeño, entre comillas, vídeo, un vídeo de 12 minutos donde explico más en detalle la parte de trabajar con los eventos en la API de JavaScript. ¿Vale? A continuación, lo que vamos a ver un poco es cómo trabajar con las tareas, o qué son las tareas. ¿Vale? Las tareas al final son unas clases que hay dentro de la API de JavaScript que nos permiten, como aquí viene explicado, comunicarnos con los servicios REST o con un servidor de ArcGIS, con ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise, donde vamos a tener algún servicio corriendo. Puede ser un servicio de geocodificación, puede ser un feature service, un map service, pueden ser diferentes tipos de servicios, ¿vale? Entonces, estas clases van a hacer una llamada HTTP a través del navegador a ese servidor y nos va a ayudar de alguna forma a hacer esa llamada. Nos va a ayudar a la hora de tratar la respuesta, las esperas, los parámetros que hay que enviarle y demás. ¿De acuerdo? En este vídeo, igual que en el apartado anterior, os explico en 14 minutos un poco un ejemplo de cómo trabajar con el Query Task, ¿vale? Que es una de las tareas que nos permite, pues, consultar datos dentro de un servicio. Y nada, os dejo una pequeña referencia a las tareas, ¿vale? Esto lo explico dentro del vídeo, así que no voy a repetirlo, porque sí, cuando veáis el vídeo ya lo veréis cómo funciona. Tenéis la guía de la API de JavaScript, donde se habla un poco también de cómo hablar con las tareas, aunque en principio será redundante, porque esto ya lo habré explicado más o menos en el vídeo, quizá algún detalle no, pero bueno, pues si queréis ahí la tenéis, que lo sepáis. Y nada, luego os dejo 3 ejemplos a la hora de trabajar con tareas, ¿vale? Uno muy sencillito, que es cómo hacer una consulta a un servicio donde tengamos alojados datos, una geodatabase que hayamos publicado, por ejemplo en ArcGIS Online, sacar los datos. Aquí, si, bueno, veis que pone, bueno, se ve un poco regular porque está ahí el margen justo, dice... consúltame al servicio que hay por detrás los datos de California, ¿vale? Y nos devuelve estos datos, ¿vale? Esto es porque es un servicio que tiene publicados datos del censo.
Pues con la clase QueryTask estamos sacando datos sin necesidad de tener un mapa, ¿vale? Estamos sacando datos de un servicio de ArcGIS utilizando la propia API de JavaScript, ¿de acuerdo? Con la clase Locator, algo parecido. La clase Locator, igual que tenemos la caja de búsqueda, el Locator nos permite consultar a eso, un servicio donde tengamos un Locator publicado, nos permite sacar datos de allí, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es una consulta que hago un Locator diciendo, oye, yo le mando la palabra Francia y le pido que me devuelva resultado, ¿vale? Me da este resultado al servicio al que le he llamado, ¿vale? Aquí tenéis el ejemplo de código como os ponía, pues si queréis ver un poco lo sencillito que es definir el Locator, definir los parámetros y enviárselo en este caso, ¿vale? Aquí tenéis un vídeo explicando un poco en detalle cómo funciona la tarea esta de Locator. En 14 minutos os explico en detalle por qué esos parámetros, etcétera. Y nada, luego os dejo aquí un ejemplo de código un poco más avanzado, ¿vale? Este escogido de la API, tiene un poquito más de información, no hace falta que lo reviséis porque todavía hay cosas que no se han visto, no podréis, si no habéis visto la API de JavaScript antes, entender todo lo que se hace aquí, ¿vale? Pero bueno, simplemente para que veáis, bueno, que con ese código nos permite hacer esto al final, que es lanzar un análisis de un service area, ¿no? Lo que básicamente un service area es hasta dónde puedo llegar, en este caso creo que eran a 3 minutos andando desde un punto, ¿vale? Entonces ese análisis se lanza a un servidor, nos devuelve la respuesta, la recuperamos, o sea, cuando nos la devuelve, y pintamos la geometría sobre el mapa que nos ha devuelto el servidor, ¿vale? Con esa distancia que podríamos alcanzar. Y después de ver en la parte de tareas puede surgir la pregunta de, vale, ¿qué diferencia hay entre un widget y una task? ¿Cuándo uso uno y cuándo uso otro? Vale, pues realmente hay una norma que se dice que cuando quieras implementar una funcionalidad básica, tires del widget. Cuando necesites personalizar un poco más lo que es la respuesta, el control de las entradas o salidas de la consulta que quieras hacer al servicio, utilices el Locator, ¿vale? Por ejemplo, en el caso del widget de búsqueda, pues acabamos de ver, ¿no? El widget de búsqueda lo tenemos en la cajita por defecto hecho para meter las direcciones y que nos devuelva el resultado, y con el Locator pues podemos trabajar, por así decirlo, a bajo nivel con lo que entra, lo que sale, y podemos generar una experiencia mucho más a la medida que queramos. Como la parte de tareas introduce o se trabaja bastante sobre el concepto de asincronía, de Ajax, de promesas y demás, os he dejado aquí un enlace hablando sobre las promesas, bueno, en este caso sobre la versión 6 de JavaScript, del lenguaje de JavaScript, pero que aparte de ser divertido creo que ayuda a entender un poco qué es esto de la sincronía, bueno, que tan importante es en JavaScript y en la API de JavaScript. ArcGIS. El siguiente apartado es sobre los proxies, ¿vale? Los proxies son un elemento también bastante importante a la hora de trabajar con la API de JavaScript. Hay un vídeo, por lo tanto, que os he creado intentando utilizar un vocabulario lo más llano posible para que lo entendáis, de 16 minutos, como veis el vídeo, explicando qué es un proxy, cuándo se usa y demás. Tenéis básicamente una página dentro de developers.argis.com hablando de cómo se trabaja con los proxies, ¿vale? Aquí tenéis los diferentes proxies que hay, cómo se configura el proxy en la API de JavaScript y demás. Tenéis ahí la documentación, que bueno, ya la he dejado yo también aquí. Lo único, bueno, como pongo aquí este resumen, cuando estemos hablando de proxies vamos a tener primero que saber cómo configurar un servidor y los diferentes tipos que hay, y cómo configurar el cliente o nuestra aplicación hecha con la API de JavaScript, ¿de acuerdo? Mi recomendación es que la primera aproximación cuando trabajéis con los proxies es que utilicéis los proxies que hay en ArcGIS Online, que podéis crearlos desde la propia interfaz web de ArcGIS Online, que es lo más sencillo, ¿vale? Si no tenéis experiencia en desarrollo, una experiencia medio alta, no os adentréis a hacerlo de otra manera inicialmente, porque no creo que sea el propósito, vais a perder mucho tiempo y a lo mejor incluso os frustráis si no conseguís que os salga, ¿vale? Entonces, como pongo aquí, hay muchos proxies ya preconfigurados para trabajar con el servicio de geocodificación, de geoenrichment, de rutas, de el service area que hemos visto antes, etcétera. Lo podréis crear desde ArcGIS Online.
Bueno, todo esto, casi todos estos servicios están o bien relacionados con los servicios ready to use, que si no sabéis lo que son, os he dejado aquí un enlace porque creo que también es un concepto importante o interesante a conocer. Los servicios que se ponen a disposición por parte de ERRI para que los desarrolladores o los giseros podamos hacer uso de esos servicios sin tener que montarnos nuestra propia infraestructura. Y bueno, los proxy también nos van a ayudar a acceder a contenidos que no estén públicos para todo el mundo, como el que enseñábamos antes de la capa de tráfico, ¿vale? La capa de tráfico en tiempo real proporcionada por ERRI está accesible a cualquier persona que tenga una cuenta de ArcGIS. Un usuario que acceda sin haberse identificado no va a poder ver esa capa. Entonces, un proxy nos va a permitir controlar la seguridad, la autenticación, mandar la autenticación, por así decirlo, por detrás, sin que el usuario tenga que introducirla. Nosotros como desarrolladores podemos autenticarnos por el usuario y cargarle, por ejemplo, la capa de tráfico dentro de la aplicación, ¿vale? Y configurar desde qué dominios o desde qué URLs se puede ver esa capa de tráfico, ¿vale? Que por eso a mí no se me cargaba antes porque no he configurado dónde está alojado esta página para que pueda cargar, se pueda cargar la capa de tráfico desde aquí. Vale, os he dejado un pequeño ejemplo para que veáis cómo utilizar el widget de direcciones de la API de JavaScript con un proxy creado en ArcGIS Online. ¿Vale? El código que... Bueno, perdón, este es uno genérico y luego más abajo os dejo con uno alojado en ArcGIS Online, ¿vale? Este es el ejemplo que da Esri y que Esri lo hace utilizando no los proxies de ArcGIS Online, sino un propio proxy que han configurado ellos, y por eso esta es la ruta dentro del código de su proxy. Si copiáis este código en vuestro... Lo que significa básicamente que si copiáis este código a vuestro ordenador y lo intentáis hacer funcionar, va a fallar. Porque va a buscar el proxy en vuestra máquina y en vuestra máquina no vais a tener el proxy configurado. Entonces, por eso, aunque aquí dentro de la página web sí lo podéis probar y funciona, os quería dejar un ejemplo que vosotros podéis hacer funcionar o bien en vuestra máquina o bien en una aplicación que hagáis en cualquier otro sitio sin necesidad de tener que configurar el proxy, ¿vale? Que como digo, no es la labor más sencilla del mundo cuando uno no tiene una experiencia previa. Entonces aquí sí, efectivamente sí tenéis el código de cómo se cargaría un proxy. En este caso este es el proxy que he creado yo desde ArcGIS Online. Aquí podéis ver en vivo y en directo, y aquí este sí lo he configurado bien para que pueda hacer una búsqueda. Uy, perdón. Madrid. Tomelloso, por ejemplo. ¿Veis cómo me ha devuelto? Ha lanzado la consulta a un servicio que me ha consumido pues 0,0001 crédito o algo así. Y que me ha devuelto el resultado y lo ha pintado el widget, ¿de acuerdo? Me ha dado las indicaciones, etc. Veis que con esas poquitas líneas de código, que veis que eran, no recuerdo, 4 o 5 líneas de código, tenemos ya esta funcionalidad dentro de nuestra aplicación hecha con JavaScript. Por último, para los valientes, los que tengáis experiencia, os he dejado información sobre cómo se trabajaría con el Resource Proxy, que es el código open source que se ha creado desde ERRI para que podáis tener vuestro propio proxy alojado, ¿vale? Las diferentes versiones que hay. Y la última parte ya de la introducción a la API de JavaScript trata sobre los elementos gráficos, ¿vale? ¿Cómo se trabaja con los elementos gráficos y qué es lo que son? Por resumirlo, al final los elementos gráficos son elementos que normalmente son temporales en nuestra aplicación, que como viene aquí, los motivos que pueden ocasionar que queramos trabajar con este elemento gráfico es, por ejemplo, eso, que estemos trabajando con datos en tiempo real y se estén moviendo en el mapa y no necesitemos estar cambiando en nuestra base de datos ese dato continuamente, o que el usuario está haciendo clic en el mapa para hacer un análisis y queremos dejarle referencia de dónde ha hecho clic, o dibujo un área para hacer el análisis y queremos indicar ese área en el navegador para luego mandarle eso como parámetro al análisis. Pero esa información, a lo mejor, lo que es el área en sí, no la queremos almacenar solo el resultado, ¿vale? Puede haber muchos motivos por los que queramos utilizar elementos gráficos que no estén almacenados en ningún sitio, simplemente estén viviendo en el navegador y que cuando refresques pues desaparezcan, ¿de acuerdo? Entonces, hay una guía explicando cómo trabajar con los gráficos en la API de JavaScript, que os he dejado aquí un poco la referencia. Aún así, yo os he dejado un poco más de información que creo que es complementaria e interesante para entender pues las diferentes partes que componen un elemento gráfico,
la simbología, qué simbología aplica a cada tipo de geometría, porque no es lo mismo un punto que un polígono, y no le puedo asignar, por ejemplo, a un polígono un icono de tipo, pues, ¿no? Una chincheta, no tendría sentido, ¿no? Entonces, dentro de la API vamos a tener diferentes módulos o diferentes clases para crear nuestros símbolos, ¿vale? Cada uno con con sus propiedades y sus características, ¿de acuerdo? Aquí tenéis una introducción a los símbolos, ¿vale? Que creo que os puede ayudar tanto a coger vocabulario como a asentar un poco los conceptos. Y nada, y por último aquí os dejo lo que son un poco las capas gráficas o cómo trabajar con capas gráficas dentro de la API de JavaScript, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un poco el módulo de la API reference de la capa gráfica. Esto al final es como hablábamos antes, tenemos diferentes tipos de capas. La gráfica dijimos que era una, ¿vale? Y la capa gráfica es donde añadimos elementos de tipo gráfico, ¿vale? Aquí os he dejado varios ejemplos, alguno de ellos con su propio vídeo explicando cómo hacerlo, porque hay muchas formas de trabajar con los elementos gráficos, unas más sencillas. Bueno, esto es cuestión de gustos y de cómo se sienta cada uno más cómodo, ¿vale? Yo he dejado aquí un ejemplo de una fórmula que me parece interesante, pero que a lo mejor no es trivial de entender, y es crear un gráfico a partir de un fichero JSON, cómo se hace, de dónde se saca ese JSON, etcétera, ¿de acuerdo? He dejado el ejemplo de cómo hacerlo mediante clases, ¿vale? Esto, por ejemplo, es como añadimos un elemento que podéis ver aquí, que básicamente esto es simplemente añadir un punto, ¿vale? Y para ello se ha utilizado una herramienta que es el Symbol Playground, que es una herramienta que proporciona ArcGIS para ayudaros a crear símbolos, ¿vale? Y configurar el tipo de símbolo. Veis que conforme voy cambiando aquí va cambiando el estilo y nos da el código, ¿vale? Tenéis otro ejemplo de cómo cargar una imagen, perdón, voy a ver el ejemplo en vivo, cómo cargar una imagen como es una chincheta, ¿vale? Dentro del marker symbol, y demás. Bueno, no entretengo mucho más, aquí tenéis diferentes ejemplos, como decía, y con esto terminaría lo que es la introducción a los conceptos más importantes de la API de JavaScript para poder empezar a crear aplicaciones, ¿vale? Solo dominando estos conceptos, como habéis visto, tanto con los widgets, con los proxies, con lo que es el trabajo con capas y demás, vais a poder empezar a hacer cosas bastante vistosas, ¿de acuerdo? El último apartado que he creado ha sido el de recursos. Como os decía, esto es para seguir ampliando, para que sepáis todo el espectro de recursos, de información, para formaros y para seguir haciendo cosas que tenéis, ¿vale? Os he puesto muchos recursos a propósito para que tengáis toda la información posible. Creo que no me dejo prácticamente, yo diría que el 95% de la información de la API de JavaScript que hay generada por ERI o distribuidores lo vais a encontrar aquí. Y tenéis esta distribución, ¿vale? Por una parte os he dejado demos chulas, ejemplos de código de los que vais a poder, proyectos que han hecho terceros, pequeños renderizadores para hacer, por ejemplo, el clustering, ¿no? Cuando tengáis muchos puntos y queréis agruparlos, hay clases que están por ahí hechas que podéis copiar, proyectos que podéis copiar el código y utilizar, ¿vale? Lo encontraréis ahí. Hay horas y horas y horas de vídeo que hemos hecho desde ERI España, desde ERI Inc., explicando 1000 cosas de la API. JavaScript, os las dejo aquí también. Hay libros, algunos libros que se han publicado. Hay cursos, si queréis seguir formando, cursos de pago. Una comunidad muy amplia. Un libro que os dejo que empecé a escribir sobre HTML5 para personas que no tienen ningún tipo de experiencia en programación, para ayudaros en caso de que os haga falta a coger algunos conceptos básicos del vocabulario de un desarrollador. Tenemos la parte de novedades, donde encontrar nueva información sobre la propia API. Tenemos la página de desarrolladores. Tenemos la documentación de la API, que bueno, ya la hemos estado viendo, frameworks y demás, ¿vale? Entonces, muy rápidamente, pues eso, aquí, como decía, hay un portal de ArcGIS Online donde voy recopilando demos chulas hechas con JavaScript. Aquí podréis echarle un vistazo
a esas demos, ¿vale? Hechas normalmente por gente de Estados Unidos o por partners que están muy bien, ¿vale? Aquí podéis ir mirando alguna de ellas. Eh, Como decía, ejemplos de código, tenéis más de 100 repositorios en GitHub que podéis, a los que podéis acceder a través de aquí, os he destacado algunos. Luego tenéis más de 40 repositorios que he puesto de trabajadores de R. Vídeos, como os decía, bueno, aquí os dejo un vídeo que hice en su día sobre una versión un poco más antigua, era también de la generación 3 de la API de JavaScript, pero que creo que puede ser muy ilustrativa porque es un paso a paso de cómo crear una aplicación con la API de JavaScript, ¿vale? Aquí tenéis el índice de un poco los diferentes apartados del vídeo y que podéis ir haciendo clic en él y saltar a las diferentes partes del vídeo. Y aquí os dejo tanto el canal de S3 Events con la referencia a todas las charlas técnicas que se publican sobre la API de JavaScript, en este caso de 2018, aunque en breve estarán las de 2019. Os dejo el canal de Geodev Webinars, que ahí se publican también algunas charlas sobre la API de JavaScript. Dos canales en español, de RI España y de RI Colombia, donde vais a encontrar también charlas y vídeos de la API de JavaScript. Canales creados o bien por trabajadores o bien por distribuidores para desarrolladores. ¿Vale? Con el caso de René es muy interesante porque tiene vídeos muy cortitos de cómo trabajar con el proxy y demás en inglés que son también muy interesantes. Hay un curso en vídeo que creo que este es de pago, aunque creo que hay una versión trial que se puede usar, pero no os fiéis tampoco demasiado, probarlo. De una persona del departamento de formación de R Inc. hablando de la versión 4 de la API, de cómo una introducción al GIS para desarrolladores. Y os he dejado un MOOC no es para desarrolladores, es para utilizar las herramientas de creación de aplicaciones sin necesidad de tirar código. Pero bueno, como está un poco relacionado con el desarrollo, lo he querido dejar. Y también os he dejado un poco, bueno, dentro de la AWeSOM tengo un apartado donde tengo canales de YouTube, otros canales de YouTube de R, ¿vale? No creo que encontréis, aparte de los distribuidores, mucha más gente que publique cosas, pero bueno, por si acaso, como esto lo voy actualizando, lo he dejado ahí como referencia, ¿vale? Por ejemplo, el canal de R Canadá sí que sé, ¿veis? Que si buscáis por JavaScript sí que hay alguna charla de R Canadá de la API de JavaScript, ¿de acuerdo? En cuanto a libros, os dejo los libros de Hussein Nasser y de René Rubalcaba, que son dos personas que trabajan en R, que han escrito sobre la API 4 recientemente, y hay un libro más antiguo que tiene que ser de la API 3, porque en 2014 no existía la versión 4, la generación 4 de la API, ¿vale? Por si os sirve. Como sabéis, el curso más avanzado que tenemos desde R España para aprender sobre desarrollo con ArcGIS, y especialmente, aunque se tocan otras tecnologías, especialmente la API de JavaScript, también se tocan las runtimes y demás, ¿vale? Es el experto en desarrollo. Aparte del experto en desarrollo, tenéis otros cursos más cortitos que os pueden llegar a interesar, entiendo, sobre Web App Builders, trabajando con la API de JavaScript y demás, que también está a vuestra disposición. Recordaros que dentro de la página de training tenéis más recursos gratuitos y algunos que funcionan, bueno, que se pueden acceder si tenéis un usuario en mantenimiento, que entiendo que todos lo tendréis, por lo menos a día de hoy. La parte de comunidad y soporte, ¿vale? Aquí hago una reflexión, un poco, un llamamiento a la responsabilidad en cuanto a no abusar de la comunidad y del tiempo de la gente que hay en la comunidad, que la comunidad está ahí para ayudar, pero que seamos sensibles con el tiempo de la gente, que cuando pidamos ayuda demos toda la información posible y que cuando pidamos ayuda hayamos intentado resolver los problemas por nuestra cuenta, ¿vale? Simplemente eso, entiendo que todos somos adultos y sabemos un poco cómo hacer las cosas bien, pero nada, quería dejarlo porque aparte hice un artículo un día de cómo yo resuelvo mis propias dudas, los recursos de los que tiro, cómo intento o dónde intento buscar la respuesta previamente y algunas herramientas que uso, ¿vale? Os recomiendo que cuando que le echéis un vistazo a este artículo si vais a trabajar desarrollando aplicaciones, porque ya os digo que son los mejores consejos que os puedo dar, están ahí. Luego aquí tenéis diferentes canales donde está Coverflow, Geonet, que es la red oficial de R, donde vais a encontrar ayuda también al desarrollo, la comunidad de la API de JavaScript. Tenemos otra que es hispanohablante, que es menos activa, pero también está ahí, ¿vale? Comentaros que también uséis cuando estéis trabajando con un proyecto de GitHub o tengáis un problema con algo que hayáis descargado de GitHub, los propios issues de ese proyecto para comentar las dudas o pedir la ayuda o comentar los problemas que han podido surgir. Y
Bueno, la recomendación que hago normalmente es que cuando en última instancia ya hemos lanzado una pregunta, intentemos encontrar quiénes pueden ser las personas que mejor nos pueden ayudar a responder esa duda y las mencionemos en Geonet, ¿vale? Porque es una forma de atraer su atención y probablemente resolver la duda en menos tiempo. Bueno, la página, perdón, esto no lo he comentado. La página que veis aquí atrás es una página que hemos creado desde RI España con diferentes personas que son especialistas, bueno, en este caso en la API de JavaScript, como Julie Powell, que es la Product Manager, y sus diferentes redes sociales, ¿vale? Porque muchas veces es recomendable o es interesante que podáis seguirlos por allí. Como os decía, os he dejado aquí la información sobre el libro que empecé a escribir, que no están, los últimos módulos no están terminados, pero bueno, si tenéis mucho interés o veis que es muy útil y empezáis a leerlo, me lo decís y cuanta más gente seáis pidiéndomelo, más, porque esto lo hago en mi tiempo libre, más motivación tendré para hacerlo y terminarlo. En cuanto a novedades, os he dejado la playlist de lo último de 2019 del Developer Summit, donde se cuentan las novedades de la API de JavaScript y bueno, de la plataforma ArcGIS en general. El blog de Erri, que tiene canal de RSS, por si os queréis indicar con alguna herramienta tipo Feedly o similar. Las redes sociales también encontraréis, por ejemplo, una cuenta de Twitter que es del equipo de la API de JavaScript, aunque también hay otras cuentas que a lo mejor puede interesar seguir, os dejo el enlace. Hay una página de Facebook de la parte de comunidad de desarrolladores que también se publican cosas. Como os decía, tenéis todas las plenarias de desarrolladores de años anteriores con los vídeos para que podáis ver las novedades de otros años. Bueno, os puede servir a modo de formación de saber cosas chulas que se pueden hacer. Una recomendación es eso, dentro de la herramienta esta que os comentaba, seguid a todos los que podáis o veáis que hacen cosas interesantes sobre la API de JavaScript, porque ellos muchas veces son la primera fuente de comunicación de novedades. Y bueno, por supuesto eso, si tenéis la oportunidad de ir a un Developer Summit, es el sitio donde más vais a aprender y más contactos vais a hacer del mundo del desarrollo con ArcGIS. Aquí simplemente hago una presentación de la estructura de la página de developers porque hay mucha información muy interesante dentro de la página de desarrolladores. Entre ellos hay tutoriales para la versión 4, desgraciadamente para la 3 no hay, ¿vale? Pero que, bueno, creo que es interesante que los apartados más importantes se conozcan, como por ejemplo lo que es la herramienta para editar vector tiles, ¿vale? Y que luego los podemos cargar dentro de la API de JavaScript de los ejemplos que hagamos. Nada, esto es simplemente una referencia a las páginas de la documentación, que la 3 ya la hemos visto más que de sobra. Os dejo información de cómo combinar la API de JavaScript con frameworks o tecnologías de terceros, ¿vale? Con Angular, con Ember, con React, con Polymer, con todas esas tecnologías que son tan populares, ¿vale? Si no sabéis lo que son los frameworks, bueno, podéis buscar en internet. Aquí os he dejado un poco una evolución de frameworks que ha ido surgiendo con el paso del tiempo y bueno, esto es un pequeño análisis que hice en su día y que creo que es un poco interesante, junto con una presentación que incluye a su vez ejemplos de cómo usar, por ejemplo, jQuery con la versión 3 de la API de JavaScript, cómo utilizar jQuery con la versión 4 de la API de JavaScript, cómo combinar la API con Leaflet, ¿vale? En todos estos vais a encontrar ejemplos de código que podréis abrir desde aquí. Y nada, y por último, el último apartado de este recurso es que, como ya sabéis, desde Erri los productos que hacemos web los construimos sobre la API de JavaScript que nosotros creamos. Y entre ellos hay 3 que considero que son de los más importantes a destacar para los que estéis aprendiendo la API de JavaScript, que son Web App Builder, Developer Edition, los Story Maps y las aplicaciones configurables, que bueno, son cosas parecidas. Todo esto que estáis viendo aquí, bueno, ya supongo que estaréis familiarizados, pero bueno, todo esto son Story Maps. O sea, es un Story Map dentro de otro Story Map que he combinado para hacer este recurso y que, como podéis ver, se puede personalizar. De hecho, yo todo este Story Map lo he personalizado un poco para dar una experiencia de navegación lo más completa posible a la hora de aprender la API. Entonces, bueno, simplemente os he dejado las páginas, estos 3 tecnologías, al Awesome, que aquí encontraréis información, pues eso, de cómo aprender la tecnología, de dónde descargar, en este caso, Web App Builder, la comunidad donde está, ejemplos de código, personas que saben de esto, noticias, más recursos. Y
igual con los Story Maps, ¿vale? Los Story Maps y las aplicaciones configurables, que como os decía, bueno, un Story Map no deja de ser una aplicación, un tipo de aplicación configurable, ¿vale? Entonces aquí encontraréis vídeos de cómo utilizarlos, cómo personalizarlos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que nada, ya solo me queda despedirme, desearte suerte y que te diviertas aprendiendo la API de JavaScript, que espero que el recurso te sea útil y nada, que mucho ánimo, que espero verte pronto lanzando líneas de código y nada, aquí nos tenéis para lo que necesitéis. Un abrazo y hasta pronto. Venga, chao.